hay personas que participaron de la guerra de Malvinas, que estuvieron en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que no obstante muchos de ellos no pisaron las islas, porque quizás obra del destino, fortuna, o vaya uno a saber por qué, claro, no llegaron a pisar las islas. Claro, pero se quedaron esperando en el continente. Y se quedaron, obviamente, ellos fueron convocados, hicieron el entrenamiento, estuvieron justamente a punto de participar en la guerra en las islas. Fueron reconocidos en un principio y después, bueno, por esas cuestiones de la política se le terminó quitando todo tipo de reconocimientos y hoy están justamente con la lucha, están reclamando la ley de TOAS, ¿no? Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Vamos a hablar con la doctora Cintia Castro. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Sémolo y Fabiana la saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Muy buenos días, doctora, muchas gracias por este contacto. Bueno, a ver, yo trataba de introducir y contarle a la gente, es un reclamo que tiene muchos años, me ha tocado entrevistar a algunas de las personas que están dentro del grupo del reclamo por la ley de TOAS, básicamente contarle a la gente qué es lo que están pidiendo. Como usted decía al inicio, es una deuda histórica que tiene el Estado Nacional con todos los que participaron y estuvieron destinados a la guerra del Atlántico Sur, porque en realidad la guerra no era guerra de Malvinas solamente, era la guerra del Atlántico Sur, y en el Atlántico Sur tenemos la Patagonia. Sí. Entonces, se desplegaron soldados de todo el país, o sea, miembros de las Fuerzas Armadas, en su gran mayoría jóvenes que fueron reclutados, y es más, le voy a decir que en un fallo de hace pocos años, en la Cámara Federal de Operaciones de Comodoro Rivadavia, una jueza determinó de que todos vivieron o fueron víctimas de delitos de lesa humanidad por el trato que tuvieron con esos jóvenes superiores. Claro. Entonces, tenemos varias aristas para poder encarar esta cuestión y este reclamo que están haciendo los excombatientes y veteranos de guerra. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué es una cuestión histórica? Porque se desconoce absolutamente qué es lo que sucedió en la Patagonia, en la Patagonia continental, en nuestro continente, lo que llamamos Patagonia Austral. Hubieron invasiones inglesas, tuvimos bajas en la Patagonia y se desconoce incluso a los muertos que del litoral marítimo y en tierra cayeron por las incursiones inglesas. Por ejemplo, y es más, se ha determinado, para quedar bien, con este discurso del monopolio que quiere hacer las Fuerzas Armadas en relación a lo que realmente sucedió, y dicen que en realidad se murieron en accidentes, cuando el registro, por ejemplo, que se encuentra en el Liceo Militar General Roca de Comodoro Rivadavia, da cuenta de lo que realmente sucedió. Entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia cayó un helicóptero con 10 tripulantes. El que manejaba era el director del Liceo Militar en ese momento. No pudo haber sido un accidente que el director del Liceo Militar de ese momento, un avesado piloto, se le haya, como si nada, explotado el helicóptero. Bueno, se determina a través de los archivos que realmente fue una baja en fuego cruzado enemigo. Claro. Los restos de esas 10 personas quedaron esparcidas en el mar y no los pudieron identificar. Esto implica un brazo por un lado, una pierna por otra. Sí, entonces, ¿cómo va el Estado argentino a desconocer de manera flagrante qué es lo que sucedió en la Patagonia Austral? Claro. Bueno, tenemos que ir a la historia. En el 85... Sí, doctora, no, yo, a ver, quería traer a colación, perdón, porque estamos hablando de algo que no solamente es el proceso de desmalvinización que vino después de la guerra, lamentablemente había que borrar todo, ¿no? Por parte de las autoridades militares fundamentalmente, sino que además estamos hablando de operaciones británicas, inglesas, que la historia oficial desconoce y que además hasta podría tener esto que nosotros venimos reclamando con el crucero que fue hundido, ¿no? Que fue fuera de lo acordado previamente para la guerra. Claro, más de 300 personas, 300 héroes argentinos murieron en el crucero General Manuel Belgrano. No fue en Malvinas, fue en el mar. Entonces, si vamos a hablar realmente de que los que murieron o los que se reconocen solo estuvieron en suelo malvinense, tenemos que sacar esos más de 300 héroes que murieron en el mar. Cuando no debe ser así, porque no estamos hablando de la guerra de Malvinas, estamos hablando de la guerra del Atlántico Sur, porque los ingleses no solo querían Malvinas, también querían la Patagonia. Entonces había que defender la soberanía territorial.
Y en relación a esto, como usted bien menciona, esta cuestión de desmalvinizar, ¿cómo es posible que hablemos de excombatientes, veteranos de guerra que estuvieron en suelo malvinense, que las Malvinas se perdió y todavía tenemos que seguir con el reclamo incaducable hasta que las recuperemos porque son nuestras? Sí. Pero ¿por qué no hablamos de los héroes que defendieron la Patagonia y la Patagonia la ganamos? Entonces, esta cuestión que usted menciona de desmalvinización es absolutamente real. En el 87, que fue el primer cruzamiento de los Cara Pintadas con Alfonsín. Sí. El segundo cruzamiento en enero del 88. Y una de las cuestiones que se negoció, justamente, esta cuestión del monopolio de quienes son excombatientes y veteranos de guerra. Por eso Alfonsín saca el decreto 509-88 en abril. Y él tuvo estos procesos de desestabilización hasta fines del 88. Entonces, acá hay una cuestión histórica que se desconoce y, por sobre todas las cosas, se cuenta la historia y se sigue contando la historia no solamente del lado equivocado, sino del lado más injusto, porque estamos desconociendo a gente que año a año se va muriendo, porque todos estos hombres tienen más de 60 años. Claro. Siguen de manera pacífica con la lucha del reconocimiento que por ley lo tienen. Ellos tienen, y un decreto no puede bajar una ley. Ellos tienen desde el 84 la ley de reconocimiento como excombatientes y veteranos de guerra y tuvieron acceso a beneficios, derechos adquiridos como por ejemplo la vivienda, el tratamiento a su salud, porque muchos quedaron con secuelas. Muchos que no pisaron suelo malvinense, se suicidaron, sus familias quedaron en la lona. Entonces, ¿cómo no vamos a reconocer a quienes estuvieron destinados y que encima tuvieron un tratamiento absolutamente injusto, que por un fallo judicial se determinó que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad? Les estaqueaban, los tiraban en pozos con agua. Jóvenes del norte argentino sufrían los de la Patagonia. Imagínense los jóvenes del norte argentino que no están acostumbrados al frío y que en ese momento ni siquiera había indumentaria como para contrarrestar el frío de la Patagonia. Los tiraban a pozos con agua congeladas para adoctrinarlos y que obedecieran. Bueno, los estaqueaban, los mataban de hambre, les decían súbanse, porque unos soldados estaban en la BAM de Comodoro, en la base aérea militar de Comodoro Rivadavia, y decían, súbanse al Hércules que ya se tienen que ir a las Malvinas. Se subían. No, los llevaban a Gallegos, no los volvían a traer. Vayan apostados a la playa porque tuvimos invasiones o tuvimos intentos de ingreso a la costa. Claro. Tirados en el mar durante toda la noche, en la playa, con el agua mojada en la plaza, protegiendo la soberanía territorial, y no los vamos a reconocer. Esa es una cuestión que todo el mundo tiene. A ver, la deuda del Estado Nacional con esto es la deuda de toda la nación argentina. Claro, entonces todos tenemos que sumarnos a ese reclamo. Claro. No es un capricho de estas personas que estuvieron destinadas a la guerra del Atlántico Sur, a que se los reconozca porque quieren acceder a beneficios. No es un capricho. Doctora, entonces, perdón, para cerrar porque ya tengo la tanda que me está pisando los talones. El reclamo es un año más, ¿no? Pero digo, se renueva el reclamo este año de que el Congreso dé respuestas y les devuelva a aquellos que le quitaron en la década del 80. El reconocimiento por ser veterano de Malvinas. Del Atlántico Sur, perdón. Hay dos opciones. O que el Congreso voltee el decreto de Alfonsín, el 509-88, y se los reconozca por ley, o que el presidente tome la decisión política de bajar ese decreto con otro decreto. Bien. Es mucho más simple. Sí. Un montón de personas se pongan a deliberar si realmente corresponde o no corresponde. Claro. Es mucho más simple la decisión política de decir, vamos a devolverles la dignidad, porque en realidad ellos lo que sienten es esto. Claro. Se les ha quitado la dignidad de que
digan o se les reconozca de que realmente estuvieron defendiendo la soberanía territorial. Claro. Y también son hijos de la patria que estuvieron destinados a la guerra. Por supuesto. Doctora, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿De cuántos ex veteranos? Más de 9.000 personas. 9.000. En ese momento, lo que pasa es que fallecieron, Sí, eran más de por 9.500 y fallecieron muchos, así que más de 9.000 personas. Bien. En todo el país. Bien. Doctora, le queremos agradecer muchísimo el tiempo y obviamente toda la información. Gracias a usted. No, por favor. Gracias a usted, muy amable. Que tenga buen día. Hablábamos con la doctora Cintia Castro, quien está llevando a cabo, una de las personas en realidad que está llevando a cabo este reclamo por la ley del TOAS, Teatro de Operaciones Atlántico Sur.